Saludos amigos, un gusto nuevamente estar frente a cada uno de ustedes en esta oportunidad compartiendo entre el Facebook Live también lo que corresponde a Instagram. Con cada uno de ustedes un gusto compartir. Bienvenidos a esta secuencia donde nuestro objetivo, el sueño que tenemos es construir un mundo de éxito, una persona con criterios mucho más humanos, pero también adecuándonos a los contextos actuales. Bienvenidos entonces, vamos a iniciar como siempre con la actividad física que hemos elaborado para el día de hoy. Lo primero que hacemos es respirar adecuadamente. Tomamos aire y eliminamos, pero pronunciando la sílaba G. Nuevamente, tomamos aire. G. Todo lo que pueda. Ya por lo menos repita 10 veces, que le va a permitir entrenar lo que corresponde a nuestras expresiones, porque sabemos que en nosotros, todo comunica. Eso es el principio que vamos a compartir y también constantemente estar llevando dentro de nuestra práctica. Un pensamiento que Bruce Lee, aquella leyenda de las artes marciales, por lo menos en películas, nos dice: sin frustración no descubrirás que puedes hacer algo por tu cuenta. Crecemos a través del conflicto. Crecemos a través, diría los filósofos presocráticos, en este caso hablamos de pensamientos que nos conducen a nosotros a comenzar a replantear nuestra mirada sobre nuestra existencia, sobre nuestra mirada también de la vida misma, y eso hace que Heráclito nos decía, por ejemplo, todo es una lucha, una pugna de contrarios. Es una coexistencia entre lo negativo y lo positivo. Es una coexistencia en nuestra especie humana y en todos los seres vivos, que hay un varón, una mujer, un macho, una hembra, etcétera, ¿no? Hay una pugna de contrarios y eso nos lleva a una subsistencia cotidiana. Eso explica también que nosotros debemos ir asumiendo como parte de nuestra existencia y coexistencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de una habilidad blanda que tiene que ver primero con la tolerancia y luego con la frustración, es decir, la tolerancia a la frustración. ¿Qué entendemos por frustración? Entendemos aquel momento, aquella circunstancia de enojo, de enfado, de rabia, de cólera, es decir, una situación que posiblemente nos lleva a nosotros a frustrarnos de nuestra vida misma, de los objetivos no logrados o de los objetivos que no tenemos. Entonces, eso hace que nosotros debemos ir manejando, gestionando esta frustración, pero hacia un lado positivo. Vamos a ir enfocando desde dos vertientes. Una vertiente es desde el lado del emprendimiento, el otro es desde la formación de los niños, adolescentes en el hogar. Entonces aquí tenemos mucho pan por rebanar, porque se habla de una tolerancia a la frustración, es decir, a la frustración de algo que no me sale, de algo que no resulta, pero tendremos que ir entendiendo también que esta frustración es producto de algo. Y ese algo puede ser una circunstancia cultural, ¿no? Cuando queremos nosotros lograr algo de la noche a la mañana. No te sale, te rendiste y finalmente te frustraste. Y para que esto no ocurra, lo que tenemos que comenzar a trabajar es justamente primero entender que nada nos sale a la primera. Siempre tiene que ver lo que nosotros llamamos la filosofía de la excelencia, que todo tiene su proceso.
Si usted, por ejemplo, en este momento, a la edad que tenga, quiere realizar un problema matemático, ¿no? Con fórmulas, con algunos artificios, etcétera, y de pronto resuelve uno, no quiere decir que usted ya es un gran matemático. Significa que para que sea mucho mejor, ¿qué tiene que hacer? Ejercitar, ejercitar, ejercitar y seguir ejercitando. En cuanto se refiere a las artes, igual, usted quiere hacer un bonito dibujo, no creo que a la primera le salga el dibujo soñado, el dibujo añorado. Le va a salir posiblemente en uno, dos, 10, 20, 50, 100, 1000 dibujos, irá perfeccionando. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que todo eso nos lleva a una perfección. Cuanto más ejercitamos, cuanto más practicamos, entonces estamos mucho más cerca, decía Tomás Alva Edison, mucho más cerca de la perfección. En el Perú, ¿qué hemos hecho? Nos hemos entrenado simplemente a ser conformistas, a consumir, consumir y consumir, pero ni siquiera estamos consumiendo algo que nosotros necesitamos para desarrollarnos, sino consumimos al contrario, para despreocuparnos de nosotros mismos. Es un tremendo error generacional que muy pocos están trabajando, especialmente en el ámbito político, pues no, ni qué decir, cada quien busca sus intereses, pero no el interés colectivo, el interés público, como es el discurso por lo menos de la política. Entonces, hablamos primero de los niños, luego del emprendimiento. Los niños de hoy no se les está exigiendo nada porque tienen todo listo. Si no le damos nosotros, le da la sociedad. A ver, veamos. Hace algunos años atrás, dependiendo dónde estábamos viviendo, pero si nuestra convivencia era posiblemente en la ciudad o en el campo, si tenías hambre, la única obligación, la única opción era que tenías que cocinar. Pero para cocinar, ¿qué teníamos que hacer? Preparar previamente los materiales, ¿no? Entonces, eso era algo así como una obligación, alguna costumbre y hasta nuestra cultura. Pero poco a poco la sociedad iba avanzando a partir de la economía de libre mercado y de pronto ya a unos pasos de tu vivienda había una persona que preparaba la comida y podías comprar. Entonces, ¿cómo satisfacías la necesidad? Simplemente, si eras papá, dejabas para el menú al hijo y si eras hijo, exigías a los padres para comprar tu menú, ya no para cocinar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos despreocupado de una actividad natural que nosotros, los seres humanos, teníamos que desarrollar, ¿no? Como actividad dentro de nuestra vida. Pero bueno, todo eso tiene su justificación, ¿no? Muchos dirán, no, pero yo trabajo, yo hago mis cosas. Por supuesto que sí, eso no vamos a discutir. Entonces, los niños de ahora estamos viendo que están bastante frustrados. ¿Por qué? Porque no estamos dando el espacio necesario para que puedan experimentar sus actividades cotidianas con naturalidad. ¿Tiene hambre el niño? ¿Qué hacemos? ¿Vamos corriendo a la cocina a preparar o simplemente ahora que está de moda el delivery o si no el servicio a domicilio? Los niños son expertos ahora en pedir el delivery y se caracterizan precisamente por satisfacer ya esa necesidad. No estamos dando el espacio necesario para que comprendan que todo tiene un proceso. No es que yo deseo inmediatamente debo satisfacer. Todo tiene su proceso. Entonces, ese proceso es lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que compartir, lo que decíamos nosotros dentro del decálogo del éxito, hablamos de la filosofía de la excelencia. Esa filosofía de la excelencia tiene que ser comprendida
como que todo tiene un proceso. Por eso nosotros recomendamos para poder tener una tolerancia a la frustración, tenemos que conocer este decálogo del éxito que nos conduce a entender al ser humano simplemente como un ser viviente que debe cumplir sueños, debe cumplir objetivos, debe tener su misión en la vida. Entonces, posiblemente, ¿no? Esperemos que sirva para construir generaciones que sean valiosas, no solamente para un contexto determinado, sino a partir de uno a la familia, a la sociedad y al mundo en general. Entonces, cuando hablamos de la tolerancia y la frustración en el tema del emprendimiento, esto mismo posiblemente va a ocurrir si nosotros, por ejemplo, no hemos tenido esa capacidad de comprender que los errores, las equivocaciones, como muchos dicen, las fallas, pues son parte del crecimiento de la persona. Por lo tanto, ¿no? Dentro de lo que es el emprendimiento, debemos comenzar a gestionar esa frustración considerando básicamente lo que nosotros decimos, entender que es un proceso. Un error, una equivocación tiene que significar un paso más para no cometer ese mismo error y seguir en la perfección. Usted está en el camino del emprendimiento, siga adelante. La única forma, ¿no? Como se dice hoy, la única forma es fracasando. Si no fracasaste, es que no estás siguiendo el camino de la superación. Entonces son dichos, son mensajes que a nosotros nos va a servir justamente para comenzar a dar valor y darnos importancia y creer en nosotros mismos. Posiblemente las demás personas no van a creer en nosotros, pero nosotros tenemos la obligación de creer en nosotros. Un relato que tiene que ver con la frustración es el cuento de la lechera, ¿no? Se dice que la lecherita pues había ordeñado la vaca y de pronto llevaba la leche, ¿no? En sus hombros, trasladaba hacia su casa, pero en ese tránsito, en ese camino pensaba y decía, bueno, acá tengo 10 litros de leche, con esa leche voy a hacer queso, con ese queso, una vez vendiendo el queso, voy a comprar algunas cosas, por ejemplo, semilla de los pastos. Una vez que los pastos están crecidos, compraré una vaquita y con esa vaquita va a crecer y voy a tener muchas otras vacas y por lo tanto voy a tener un tremendo establo. Acá tiene dos interpretaciones. Uno es que debemos tener sueños grandes, aspiraciones grandes. Pero también el otro, la otra interpretación, es que debemos pisar tierra. Cuentan que esta lecherita así iba pensando feliz dentro de sus sueños, de sus aspiraciones, pero se había descuidado que había una madera cruzada y de pronto se cayó, se derramó la leche y dicen adiós sueño. Todo el sueño que había tenido simplemente desapareció. Entonces, cuando nosotros hablamos de tolerar, de gestionar la frustración, nos lleva directamente a comenzar o a repensar que en la vida debe haber una articulación entre los sueños y la realidad, pero no esa realidad que dice, a ver, tengo un sueño de ser un gran empresario, no, pero en este momento no tengo nada, no, esa realidad no. Lo que estamos diciendo es de que la realidad es que nosotros somos seres humanos de carne y hueso y podemos cometer errores, podemos cometer equivocaciones, entonces tenemos que asumir hidalgamente en reconocer esos errores. Y eso nos permite crecer, nos permite
tener confianza en nosotros mismos, y al tener confianza en nosotros mismos nos llenamos de autoestima y seguimos adelante enganchando con lo que es la perseverancia. Entonces, ese aspecto tenemos que ir trabajando dentro de nuestra vida. Hay una frase bastante conocida que dice, dentro del ejemplo que quisiéramos compartir con los padres, el mejor tutorial es nuestra cara, ¿no? Ustedes habrán escuchado que los chicos, todo el mundo, hasta uno mismo ya se adaptó al término, utiliza un tutorial. ¿Quieres cocinar? Pues el YouTube te enseña cómo cocinar. ¿Quieres aprender matemática? ¿Quieres aprender algún conocimiento? Vaya al tutorial. Entonces, en nuestro caso, de la formación, de la tolerancia a la frustración, es que nuestra cara es el mejor tutorial. Aunque los chicos, nuestros hijos, no lo reconozcan, quieren parecerse a nosotros o se están pareciendo a nosotros. Entonces, tenemos una tremenda responsabilidad los que asumimos ya el papel de padres para comenzar a replantear justamente nuestra mirada de la vida. Uno de los aspectos que debemos nosotros compartir con los demás, o por lo menos para comenzar a generar una tolerancia a la frustración o superar la frustración, tiene que ver con la seguridad. La seguridad tiene que estar centrado fundamentalmente en reconocerme como una persona valiosa. Y a eso se agrega lo que señalamos en secuencias pasadas, a la disciplina. La disciplina implica esa tolerancia a la frustración. Además, el amor que debemos tener entre pares, entre seres queridos, total, como alguien decía, pues amar al prójimo, que es un mensaje bíblico muy valioso dentro de la fe cristiana. También la ternura, que es parte de la coexistencia familiar. Y aquí hay una fase importante que hemos dejado de lado. No sé si usted ha visto, ¿no? No sé si lo ha pasado también. Es muy probable que sí. Por ejemplo, estamos en una reunión familiar, ¿no? Hay 4, 5, 10 personas y cada quien con su celular. Es decir, ¿estamos comunicándonos vía celular? Pues que la comunicación es algo así como virtual, hemos dejado de comunicarnos. La comunicación tiene que ser de tú a tú. Creo que esta dependencia de la modernidad nos está sobrepasando. Nosotros somos seres humanos que tenemos que discriminar entre lo bueno y lo malo. Pero lamentablemente la gran mayoría nos hemos acogido a qué? Simplemente a que la tecnología nos absorba. Y eso es de alto riesgo. Solo hay que tener la capacidad humana de gestionar. Posiblemente llegue un momento en que hagamos un horario y digamos, a ver, de tal hora a tal hora nadie me llame. Entonces, ya no hay celular. Y tenemos que comunicarnos. Somos seres humanos. Eso, o seres vivientes encima, ni siquiera solo seres humanos, seres vivientes. Entonces la comunicación es de tú a tú, de cara a cara, face to face, como se llame. Entonces eso hace que nuestra vida se comience a recomponer. Como una anécdota comentamos, a veces hay papás, mamás que están buscando los mecanismos más apropiados para que su pequeño hijo aprenda más y más. Sin embargo, el mejor maestro, la mejor maestra de un niño, de una niña, son sus padres. Y como dice el pensamiento, para educar a un niño se necesita a toda la tribu. ¿Y toda la tribu qué es? Es todo el entorno familiar, es ese detalle de enseñar y enseñarnos y demostrar, saludar a las personas, es posiblemente tener prácticas y hábitos de cortesía para con los demás, respeto hacia los demás,
Pero si nosotros no hacemos eso, lamentablemente la tribu se está desarmando. Y esa tribu en épocas escolares tiene que ser un vínculo directo entre la institución educativa y la familia. Y por familia estamos entendiendo a todo el entorno donde el niño se desenvuelve. Podrían estar posiblemente los primos, los abuelos, los padres, los vecinos, etcétera, con quien a diario estamos interrelacionándonos. Entonces, eso hace que nuestra formación va, va a modificar de acuerdo a nuestra forma y estilo de vida. Pero también es necesario, no vamos a criticar a todos, pero sí a algunos papás que cometemos errores, ¿no? Somos muy condescendientes con nuestros hijos, comenzamos a corregir a la profesora, al profesor, que eso no debe enseñarle, tiene que enseñarle lo otro. Entonces, si hay expertos, ¿para qué buscamos una institución educativa? Entonces, creo que esa mirada tiene que ir variando. Desde ya les recordamos también que en este momento ustedes pueden compartir, pueden darle me gusta y lo más importante, llevemos a la práctica los aspectos que a usted le interesa. Ojalá que todo le interese, pero lo que le interesa puede llevar a la práctica con mucho gusto y va a ver los cambios, va a ver la mejora, principalmente de su tranquilidad emocional, de su desarrollo emocional. Hay una frase bastante conocida hoy. Dice, padres sin derechos, hijos sin deberes. Padres sin derechos, hemos perdido todo dentro de la formación de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque simplemente los niños o la tecnología, dependiendo, pues nos ha sobrepasado. Y nosotros le damos toda la razón. El niño todavía no habla, pero nosotros, ¿qué decimos? Uy, mi niño sabe. Yo no sé ni cómo se agarra el celular, él maneja todo. Un dedito maneja todo, es increíble. Y el niño hábilmente está asimilando, ¿no? Está cogiendo toda esa información y luego va a decir, pues no, mi mamá, mi papá no saben nada. Lo que sé soy yo. Entonces, ¿toma qué? Toma autoridad. El conocimiento es poder. Y cuando el conocimiento es poder, en este caso ellos creen que saben más que los demás y comienzan a tener o asumir autoridad que no le compete. Entonces, eso es de alto riesgo. Es que tenemos que ir a la par, nosotros también asumiendo la responsabilidad de ir aprendiendo. No es que vamos a ser la competencia quien aprende más, porque cada quien vamos a aprender de acuerdo a nuestras necesidades. Criamos niños sin responsabilidad porque estamos solucionando sus problemas de ellos. Eso nos pasa a todos, también me pasa a mí, pero es necesario comenzar a mejorar, comenzar a retomar lo que es el discurrir de la vida natural. Y uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta justamente es la perseverancia. De esto sí podemos conversar con los niños, con los emprendedores, con todas las personas que nada sale bien al primer intento. Todo tiene un proceso y eso es la perseverancia. Entonces, aquí tenemos que llamar la atención también que debemos saber decir sí y decir saber no. Y a veces nosotros por ser condescendiente con los hijos, a todo le decimos sí o a todo le decimos no. Hay que comenzar a manejar el término medio, ¿no? En su momento sí y en su otro momento posiblemente no, porque el no también es positivo. Bien amigos, solo para ir aceptando, reconociendo todo lo que nosotros tenemos como principios, como seres humanos, les recordamos que
El libro Secretos en la Siembra del Éxito está a su alcance, totalmente gratis. Le enviamos cuando nos envía un mensajito al WhatsApp o al Telegram del teléfono que está en pantalla. Un cordial saludo para cada uno de ustedes que nos están sintonizando a estas horas de la noche en Perú y posiblemente en diferentes partes del mundo, puede ser en la mañana, en la madrugada, etcétera. Y también recordarles, nuestra tarea es compartir con la familia. Si usted desea que orientemos, le demos algunas pautas de convivencia, de mejora familiar, no dude en escribirnos un mensaje vía el WhatsApp o el Telegram pidiendo una agenda. Nosotros lo agendamos, fijamos la hora y la fecha para poder reunirnos virtualmente, por supuesto, y compartirles la poca o mucha experiencia que podamos tener, ¿no? Entonces, desde ya nuestro agradecimiento y también las felicitaciones del caso para que usted esté acorde a los tiempos, acorde a los cambios, porque se trata de que nuestra vida sí tenga sentido. Y por otro lado, también recordarles, invitar a todos los amigos, los cibernautas, retomar un tema importante que es la lectura. La lectura tiene que ver con el ejercicio del cerebro. Entonces, para que su cerebro esté ejercitando, es necesario comenzar a compartir entre nuestros seres más cercanos, y nosotros estamos dando el libro Pangrarán Yaku con su caja de regalo para que usted le haga llegar a su familiar, amistad, a su ser querido, un regalo, pero un regalo inteligente, ¿no? Entonces, usted nos escribe igual al WhatsApp, al Telegram, y posiblemente ahí le vamos a explicar pues todo lo que tiene que ver del envío, cómo le va a llegar, etcétera, etcétera, y con mucho gusto les vamos a atender. Muy bien, agradecerles por este espacio, no sin antes recordar y recordarnos que cada fin de mes vamos a certificar, y en esta oportunidad queremos también invitar especialmente a los maestros, ¿no? A los maestros que tenemos una certificación por 120 horas en liderazgo disruptivo, una estrategia para el éxito pedagógico que vamos a otorgarles, y sobre eso también nos pueden consultar con toda confianza. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana, siempre recordándoles que ustedes son y serán personas de éxito porque están en el camino de la felicidad. Muchísimas gracias.